La representación gráfica de funciones haciendo uso de las derivadas. Entonces, los elementos que tenemos que ver son el dominio y la continuidad, que si la función tiene solo una expresión, suelen coincidir. Si se trata de un polinomio, pues entonces su dominio, por tanto su continuidad, son todos los números reales. Si se trata de una fracción algebraica, son todos los números que hacen que el denominador no se anule. Y si se trata de una función irracional, entonces miraremos si el índice es par, entonces su dominio son aquellos números cuyo radical no es positivo. Y si n es impar, el dominio de la función coincide con el dominio del radical. Puntos de corte con los ejes. Puntos de corte con el eje de abscisas se hace i igual a 0 y se resuelve la ecuación. Y con el eje de ordenadas, lo que se hace es sustituir x por 0 y ver qué valor da. La simetría, pues una función es par o simétrica con respecto al eje de ordenadas si cumple que f de menos x es igual a f de x. Y es impar o simétrica con respecto al origen de coordenadas si f de menos x es menos f de x. La periodicidad, pues se dice que una función es periódica de periodo t si cumple que f de x más t es igual a f de x, donde t recibe el nombre de periodo. Las asíntotas son las rectas a las que la función se aproxima bajo ciertas condiciones, entonces pueden ser verticales, que son de la forma x igual a a, y son estas que límite cuando x tiende a f de x da infinito. Suelen aparecer en fracciones algebraicas y en funciones logarítmicas. Las asíntotas horizontales son de la forma y igual a b, donde b es igual, límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x. Hay que hacer la distinción entre más infinito y menos infinito cuando se trate de una exponencial. Y las asíntotas oblicuas son de la forma y igual a mx más n, donde m se calcula mediante este límite y n mediante este otro. La monotonía, pues para estudiar la monotonía haremos la primera derivada y si esta es positiva la función es creciente y si la primera derivada es negativa la función es decreciente. La curvatura, pues si la segunda derivada es positiva es convexa, es decir, así como si estuviera sonriendo, y si la segunda derivada es negativa es cóncava, es decir, como si estuviera un poquito triste. Vamos a ver este primer ejemplo. Y por ser un polinomio, el dominio es R, los puntos de corte con los ejes, con el eje de abscisas hacemos i igual a 0 y resolvemos esta ecuación, dándonos por resultado 0 más raíz de 3 y menos raíz de 3. Y con el eje de ordenadas, sustituyendo x por 0, tenemos que i vale 0. Así pues, los puntos de corte con los ejes son 0, 0, raíz de 3, 0 y menos raíz de 3, 0. Es una función impar porque al sustituir x por menos x, el resultado nos da menos f de x. No tiene asíntotas por ser un polinomio y para estudiar la monotonía hacemos la primera derivada, igualamos a 0, resolvemos la ecuación y marcamos esos puntos en la recta real, el menos 1 y el 1. Entonces elegimos un número más pequeño que menos 1. Lo sustituimos y calculamos el valor. Como da positivo, ahí la función es creciente. Entre menos 1 y 1 nos da negativo, por lo tanto decrece, y más grande es que 1, por lo tanto crece. Entonces, desde menos infinito a menos 1 y desde 1 más infinito, la función es creciente, y de menos 1 a 1 es decreciente. Y en los puntos menos 1, 2 y 1, menos 2 alcanzan un máximo y un mínimo relativo. Vamos a ver la curvatura. Hacemos la segunda derivada, igualamos a 0, resolvemos la ecuación, marcamos el 0, y elegimos un número más pequeño que 0, pues menos 2. Sustituimos y como da negativo, pues la función es cóncava. Y más grande es que el 0, por ejemplo el 1, sustituimos, como da positivo, es convexa. Entonces, a la hora de representar, ¿qué hacemos? Pues marcamos todos los puntos y marcamos todos los puntos que nos han salido y después los unimos aplicando la monotonía y la concavidad y la convexidad. Vamos a ver esta función. Es una función racional
Sin embargo, como el denominador no se anula, su dominio es R. Calculamos los puntos de corte con los ejes, hacemos y igual a 0, entonces x nos da 0, así que tiene un único punto de corte. Vamos a ver qué ocurre. Sustituimos x por menos x y nos da menos f de x, por lo tanto es una función impar. Vamos a ver las asíntotas. Como no se anula el denominador, no hay asíntotas verticales. Vamos a ver, yo calculo el límite como me da 0, entonces igual a 0 es una asíntota horizontal, por lo tanto ya no puede haber oblicuas. Vamos pues con la monotonía. Hacemos la primera derivada. Vemos que el denominador es positivo porque es una expresión al cuadrado. Entonces igualamos a 0 el numerador, lo resolvemos y nos salen el 1 y el menos 1. Volvemos a hacer lo mismo, marcamos en la recta real esos puntos y elegimos un número más pequeño que menos 1. Y al sustituir en esta expresión nos sale que el resultado es negativo. Entre menos 1 y 1 nos sale positivo. Y para números mayores que 1 nos vuelve a salir negativo. Entonces, desde menos infinito a menos 1, desde 1 a más infinito la función decrece. Y entre menos 1 y 1, como es positivo, crece. Entonces, en menos 1 alcanza un mínimo y en 1 alcanza un máximo relativo. Curvatura. Hacemos la segunda derivada y nos queda esta expresión. El denominador no se anula, por lo tanto su signo es constante y además es positivo. Y ahora pues cogemos esto, sustituimos, igualamos a 0, resolvemos la ecuación y nos da un número más pequeño que menos 2. El coma de negativo es cóncava, entre menos 2 y 0 es convexa, de 0 a 2 es cóncava y de 2 más infinito es convexa. Entonces nos encontramos que desde menos infinito a menos 2 y desde 0 hasta 2 es cóncava y de menos 2 a 0 y de 2 a más infinito es convexa, presentando pues en menos 2, 0 y 2 puntos de inflexión. Para representarla marcamos la asíntota, ponemos los puntos que nos han salido y al unirlos nos da esta expresión. Vamos a ver otro ejemplo. Esta función, el denominador si se anula, entonces los números que hacen 0 son el 1 y el menos 1, por tanto el dominio son los reales, sin el menos 1 y 1 y la continuidad también. Puntos de corte con los ejes, pues hacemos el eje de abscisas igual a 0, nos sale x igual a 0 y en el de ordenadas nos sale x0 y 0, por tanto hay un único punto en el que corta este eje. Vamos a estudiar la simetría, sustituimos en f menos x y nos da menos f de x, por lo tanto es una función impar. Vamos a ver las asíntotas. Como sí que hay puntos que anulen el denominador, vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1. Como nos da infinito, hacemos los límites laterales para ver la aproximación. Por lo tanto, en x igual a 1, eso es una asíntota vertical. Del mismo modo, lo hacemos cuando x tiende a menos 1, calculamos los límites laterales para ver la aproximación y así pues en x igual a menos 1 tiene otra asíntota vertical. Vamos a ver si tiene asíntota horizontal. Al calcular el límite vemos que da 0, así pues igual a 0 es una asíntota horizontal. Monotonía. Primera derivada. Hacemos la primera derivada y el denominador es siempre positivo, porque es una expresión al cuadrado, y el numerador es siempre negativo porque esta expresión no se anula. Así pues, como es menor que 0, es decreciente en su dominio. Por lo tanto, vamos a ver la curvatura. Hacemos la derivada. Al hacer la derivada obtenemos esta expresión. En numerador lo tendremos que igualar a 0 y el denominador también, porque sí que hay cambio de signo. Entonces los números que nos salen son el 0, el 1 y el menos 1. Los ponemos sobre la recta real, menos 1, el 0 y el 1. Un número más pequeño que menos 1, sustituimos la expresión y es negativo. Entre menos 1 y 0 elegimos el menos 0,5, da un resultado positivo, por lo tanto es convexa. Entre 0 y 1 da negativo, por lo tanto es cóncava, y de 1 a más infinito
positivo y por lo tanto es convexa. Así pues, presenta un único punto de inflexión que es el 0, porque aunque en -1 y en 1 cambie de cóncava a convexa y de convexa a cóncava, no pertenecen al dominio. Así que marcamos las asíntotas, marcamos el punto que nos ha salido y hacemos la representación gráfica.